La resurrección de Cristo, una verdad impactante e irrefutable. Una de las pruebas más grandes de que el cristianismo no es solamente un mito o una proposición filosófica es la resurrección de su fundador, el Hijo del Dios, el unigénito de Dios, como nos enseña el apóstol o como lo llama el apóstol Juan. Es tan importante que el cristianismo está de pie a través de ella. Él no solo fue un profeta, un gran maestro, su resurrección es un hecho absolutamente histórico. Solamente tres religiones de todas las que existen están basadas en tres personalidades. Primero, el budismo. Gautama Buda en su libro Theravada reconoció antes de morir, 500 años antes de Jesús, no ser la verdad y confesó que tal vez no creía en Dios. Segundo, el padre del judaísmo, Abraham, murió aproximadamente 2000 años antes de Jesucristo. Tercero, el Islam. Su fundador, Mahoma, murió el 8 de junio del año 632 en la ciudad de Medina, donde su tumba es visitada por miles de peregrinos. Ninguno dijo que era la resurrección y la vida. Si van a Jerusalén y visitan la tumba de Jesús, esta sí está vacía. En Lucas 24:17 encontramos el registro de la resurrección del Señor. Dice, el primer día de la semana, muy de mañana, las mujeres fueron al sepulcro llevando las especias aromáticas que habían preparado. Encontraron que había sido quitada la piedra que cubría el sepulcro y al entrar no hallaron el cuerpo del Señor. Mientras se preguntaban qué había pasado, se les presentaron dos hombres con ropas desplandecientes. Asustadas se postraron sobre su rostro, pero ellos les dijeron, ¿por qué buscan ustedes entre los muertos al que vive? No está aquí, ha resucitado. Recuerden lo que les dijo cuando todavía estaba con ustedes en Galilea. El Hijo del Hombre tiene que ser entregado en manos de los hombres pecadores y ser crucificado, pero al tercer día resucitará. La resurrección de Jesucristo es el hecho más sobresaliente de toda la historia humana. No importa si eres creyente o no. Ni siquiera las hordas bárbaras pudieron derrocar al imperio romano. Sin embargo, la predicación de la resurrección lo conquistó. El Hijo de Dios transformó a través de su mensaje a 12 pescadores que se encargaron de trascender a la humanidad de que ese Jesús, crucificado y muerto en la cruz, había vuelto a vivir, trayéndonos esperanza de una vida eterna a través de su resurrección. Recordemos testimonios del primer siglo. Ignacio, obispo de Antioquía en el año 115 después de Cristo, él era natural de Siria, discípulo de Juan, quien nombraba al Señor como el unigénito de Dios, muerto en el Coliseo romano y destrozado por los leones, quien en todos sus escritos menciona a la resurrección de Cristo como la base de su fe. Policarpo, 110 después de Cristo, murió también como mártir y mientras era torturado oró por el gozo de saber que volvería algún día a estar junto con su Señor, con el Hijo de Dios. Justino, 165 después de Cristo, filósofo, apologista y teólogo, buscó la verdad en la filosofía y todas las religiones de su tiempo. Escribió en su libro, todos los sistemas filosóficos del ser humano le ofrecen meras proposiciones filosóficas, pero el cristianismo ofrece a través del espacio y el tiempo al Dios vivo y verdadero, interviniendo a través de la resurrección de su Hijo Jesús de Nazaret. Ahora vamos a hablar de uno de los grandes historiadores de la época de Roma, Josefo Flavio, quien dijo en su libro Antigüedades, la resurrección de Jesús de Nazaret, a quien le apodaba el Cristo, es la evidencia más grande de que este grupo llamado los nazarenos o cristianos verdaderamente predican un mensaje transformador. Vemos que a través de la historia hay evidencias de que la resurrección es real. Si nos preguntamos hoy, el día de hoy, a la fecha de hoy, 24 de agosto del 2022, ¿desde cuándo estamos contando 2022? Pues desde el nacimiento de Jesús. Aún los ateos celebran la Navidad, descansan en esa época. Jesús no solo es importante porque paraliza las actividades del mundo en esta época navideña, que sabemos que no es la verdadera fecha del nacimiento porque él nació en la fiesta de los tabernáculos, ¿no? Pero también recordemos que paraliza el mundo en Semana Santa, que es cuando sí eh, se conmemora su muerte y resurrección. Entonces, como vemos, es muy importante Jesucristo. Nosotros no nos acordamos cuándo murió Buda o Abraham, ni siquiera sabemos cuándo nació el Dalai Lama, pero Jesús es tan importante que es el personaje central de la historia.
independiente si crees en Él o no. Su nacimiento y resurrección ha afectado la historia por más de 2000 años. Jesús, antes de morir, preparó a sus discípulos psicológica, emocional y espiritualmente para su resurrección. En Mateo 20, 17 y 19 dice, mientras subía Jesús rumbo a Jerusalén, tomó aparte a los 12 discípulos y les dijo, ahora vamos rumbo a Jerusalén y el Hijo del Hombre será entregado a los jefes de los sacerdotes y a los maestros de la ley. Ellos lo condenarán a muerte y los entregarán a los gentiles para que se burlen de él, lo azoten y lo crucifiquen, pero al tercer día resucitará. No hay en la historia ningún líder que haya anunciado a sus seguidores que era Dios, que tiene poder sobre la vida y la muerte, que quien lo ha visto a Dios y por supuesto menos decirles que va a morir y resucitar. Cristo nos da respuesta a los tres grandes interrogantes que las filosofías han postulado: ¿de dónde venimos? ¿Quiénes somos? ¿Y a dónde vamos? Solo al responder estas preguntas tu vida tendrá sentido, esperanza, plenitud y propósito. Estos 12 temerosos hombres que luego de morir su maestro estaban escondidos de la persecución del ejército romano, una vez llenos del Espíritu Santo, como vemos en Hechos 2:24, Pedro lleno del Espíritu Santo y se dirige a una gran multitud diciendo, pueblo de Israel, escuchen esto, Jesús de Nazaret fue un hombre acreditado por Dios ante ustedes, con milagros, señales y prodigios, los cuales realizó Dios entre ustedes por medio de él, como bien lo saben. Este fue entregado según el determinado propósito y el previo conocimiento de Dios, y por medio de gente malvada ustedes lo mataron, clavándolo en la cruz. Sin embargo, Dios lo resucitó librándolo de las angustias de la muerte, porque era imposible que la muerte lo mantuviera bajo su dominio. ¿Qué diferencia ha marcado en tu vida lo que sabes acerca de la resurrección del Señor Jesús? ¿Ha cambiado tu comportamiento, conducta, conversación? ¿El pensar en este grandioso mensaje ha identificado y ha impactado tu vida? ¿Dónde pasará la eternidad? ¿Qué diferencia representa en ella el creer en Jesucristo? El Hijo del Dios viviente se encarnó y resucitó y está sentado a la derecha del Padre. Hebreos 10:12 nos dice, pero este sacerdote, después de ofrecer por los pecados un solo sacrificio para siempre, se sentó a la derecha de Dios. Como cristiana creo que Él es suficiente sacrificio por los pecados, no solo míos, sino por los del mundo entero. Creo que soy perdonada y tengo seguridad eterna en Él. Para Pablo, el primer plano lo ocupa la gloria del Cristo resucitado. Nos introduce en la novedad de vida inaugurada por la resurrección. Efesios 1, 13, 14 nos dice, en él también ustedes cuando oyeron el mensaje de la verdad, el evangelio que les trajo salvación y lo creyeron, fuimos marcados con el sello del Espíritu Santo prometido. Este garantiza nuestra herencia hasta que llegue la redención final del pueblo adquirido por Dios para alabanza de su gloria. Soy sellada por el Espíritu Santo, la tercera persona de la Trinidad. También como resultado de la resurrección, vivo, creo que vivo para siempre. Juan 3:16 dice, porque tanto amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito para que todo el que en él crea no se pierda, sino tenga vida eterna. Así que experimentaré una resurrección corporal. Esto es parte del mensaje de la resurrección. Primera de Corintios 15:42 dice, así sucederá también en la resurrección de los muertos. Lo que se siembra en corrupción, resucita en incorrupción. Este es un capítulo maravilloso acerca de la resurrección. Algún día no debemos preocuparnos por cosas materiales, por nuestra apariencia. La incorrupción eterna y perfecta es la promesa de Jesús en su resurrección. El Señor dice en Juan 14:2-3, en el hogar de mi Padre hay muchas viviendas. Si no fuera así, ya se lo habría dicho a ustedes, voy a prepararles un lugar. Y si me voy y se lo preparo, vendré para llevármelos conmigo, así ustedes estarán donde yo esté. La voluntad, propósito y plan de Dios es que tengamos todos una relación que haga posible que entremos al cielo justificados. Por eso vino. Él desea que el cielo sea nuestro hogar. Él nos ama, nos perdona una y otra vez. Nosotros no somos perfectos y Él lo sabe. Somos sellados por su Santo Espíritu. Así que de lo que nos dieron debemos compartir. ¿Realmente compartes de Cristo? ¿Realmente, como dice Primera de Pedro 1:15, somos santos en todo lo que hagan, como también es santo quien nos llamó? Mi vida como creyente cristiana debe ser la morada de Cristo, comprometida con Él. Obviamente no soy perfecta, pero así sea una temporal en esta época turbulenta, debo tratar de agradar a Dios. No termines este video sin antes escuchar lo que tengo que decirte. Este puede ser el momento en que tu futuro eterno cambiará si repites esta oración conmigo. Señor, reconozco que soy pecador, te pido que me perdones aunque no lo merezco. Hoy entrego mi vida, te pido que escribas mi nombre en el libro de la vida. Creo y confieso
que tu bendita sangre me limpia de todo pecado y que tu sacrificio en la cruz es suficiente para mi salvación. Te reconozco y acepto como único y suficiente Salvador. Amén. Dios te bendiga.